de mallas, únicamente fuentes de voltaje, ya sea independientes y también vamos a tener resistores. El segundo caso consiste cuando tenemos fuentes de corriente en la periferia. ¿Okay? Recuerden que cuando tenemos las fuentes de corrientes en la periferia no hay necesidad de implementar la suma de los elementos propios y luego restar los compartidos e igualar las fuentes de voltaje. Una vez identificando que tenemos una fuente de corriente en la periferia, la corriente que está circulando en esa malla es directamente el valor de la corriente. Entonces, ahora, el tercer caso, ¿en qué consiste? En el tercer caso, nos podemos encontrar fuentes de voltaje, independientes o dependientes, elementos resistivos, por supuesto, pero lo que hace la diferencia es que ahora las fuentes de corriente van a estar compartidas por mallas. Estas fuentes de corriente pueden ser independientes o dependientes, pero entonces aquí la característica es que estas fuentes están siendo elementos compartidos por dos mallas. Y entonces, una vez de que identifiquemos esto, es lo que nosotros vamos ahora a estar refiriendo como una supermalla. ¿Okay? Una supermalla, la definición en la literatura la especifican como una malla mayor. Ahorita van a ver por qué se hace esa referencia de una malla mayor. Es una malla grande que se forma por la existencia de una fuente de corriente que es compartida con dos mallas. Aquellos que llevaron el curso, también seguramente cuando estuvieron haciendo ejercicios, tareas, y bueno, para los que no han tomado, puede ser, señores ingenieros, que nos encontremos con fuentes de corriente que en algún momento dado estén siendo compartidas por varias mallas. ¿Okay? Entonces, lo que también vamos nosotros a estar llamando es como una supermalla. ¿Sale? Bueno, esto en la literatura no existe, pero simplemente es cuando digo es una supermalla. O sea, vamos a estar haciendo referencia que no solamente son dos mallas compartidas, sino pueden ser hasta 3 mallas compartidas. Pero eso lo vamos a ver. Por el momento simplemente nos vamos a quedar con el concepto de que una supermalla la vamos a identificar cuando una fuente de corriente está siendo compartida por dos mallas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? De una supermalla, al menos vamos nosotros a obtener 2 ecuaciones. ¿Cuál es al menos estas 2 ecuaciones? Bueno, la primera, Inges, consiste en que la diferencia de las corrientes en cada malla se iguala a la cantidad de corriente que va a proporcionar la fuente. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos nosotros hablando en las clases pasadas de que si yo tengo un elemento resistivo en el cual me están pidiendo la corriente, pero ese elemento resistivo está siendo compartido por 2 mallas, lo que comúnmente vamos a hacer es que vamos a obtener la diferencia de esas 2 corrientes que están pasando en cada malla. Bueno, esto es algo muy similar. La primera ecuación consiste en que nosotros vamos a tener que obtener la diferencia de esas 2 corrientes y lo vamos a igualar a lo que está entregando la fuente. Aquí en este sentido, Inges, debe de quedar claro que una corriente tiene que ser la positiva y la otra la negativa, porque vamos a sacar la diferencia. ¿Cómo vamos a saber quién es la positiva? Pues la positiva va a ser aquella en la cual lleva la misma dirección que la fuente de corriente. ¿Okay? Vamos a hacer ahorita un ejemplo para que esto quede todavía más claro. Entonces, esa es la primera ecuación y digamos que es la más fácil, porque simplemente lo que tenemos que hacer es, ya que identificamos que una fuente de corriente está siendo compartida por las 2 mallas, pues simplemente lo que vamos a hacer es sacar la diferencia, ¿sale? Positivo menos negativo, y lo igualamos a la fuente de corriente. La segunda ecuación, Inges, tiene que ver con el primer caso. Si ustedes recuerdan, lo que nosotros hacíamos en el primer caso es sumábamos los voltajes positivos, que este voltaje tiene que ver con la suma de las resistencias propias de la malla multiplicadas por la respectiva corriente, y luego restábamos
los elementos compartidos y los multiplicábamos por la respectiva corriente. Eso básicamente son los voltajes. Y lo igualamos entonces a las fuentes de voltaje. Solo que aquí hay que tener mucho cuidado porque, pues, recuerden que ahora lo que nosotros estamos hablando es de una supermalla, y una supermalla es una trayectoria que va a involucrar las dos mallas con las cuales está siendo compartida la fuente de corriente. ¿Ok? Bueno, para entrar en materia, Inges, al respecto y que ustedes observen cómo es de que vamos a aplicar entonces este concepto, partiremos de este ejercicio. En este ejercicio, lo que nos están solicitando es que determinemos el voltaje en el resistor de 12 ohms. Ustedes pueden observar, aquí está el elemento en el cual nos están solicitando que encontremos el voltaje. Vean que tenemos una fuente de corriente de 6 volts, ¿ok? Y tenemos dos fuentes de corriente, ¿sale? Bueno, aquí hay que tener en consideración que esta fuente de corriente está en la periferia. Recuerden que también se pueden mezclar los casos, ¿vale? De hecho, aquí tengo el segundo caso. Pero muy en lo particular, lo que nosotros vamos a poder identificar es que tenemos el tercer caso. ¿Por qué? Porque esta fuente de corriente, que es independiente, está siendo compartida por dos mallas. Esto, de entrada, lo que hace es entonces generar el tercer caso. Identificamos ya el tercer caso. Bueno, ¿cómo es de que tenemos que proceder para obtener las ecuaciones? Aquí lo que ustedes están viendo en pantalla estoy proponiendo el nombre de las corrientes en cada una de las mallas, I1, I2 e I3. La literatura lo que especifica es que cuando estamos nosotros obteniendo lo que es la ecuación de una supermalla, bueno, ya identificamos también el que es una fuente de corriente que está siendo compartida por dos mallas. Lo que marca la literatura es que hay que generar un circuito abierto. Es decir, lo que tendríamos que hacer es, perdón que lo diga así, pero es arrancar la fuente de corriente, ¿sale? Y con ello entonces generamos un circuito abierto en las terminales, ¿sale? Y el circuito entonces quedaría de esta manera. Lo que ustedes están viendo en esta trayectoria ahora, que es la punteada, en la cual estoy siguiendo con el puntero, es entonces esta trayectoria mayor, ¿sale? Que no es más que nada la supermalla, ¿ok? Y es una supermalla porque como ya quitamos o generamos un circuito abierto, pues ahora entonces todo esto básicamente me va a generar la supermalla. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, señores ingenieros, al respecto de lo que, ya de la visualización de lo que es una supermalla? No, profesor. Va, muy bien, ok. Ezequiel Vidals. Sí, profesor. Ok, Ezequiel, lo que te voy a pedir de favor es entonces, de manera general, si puedes proporcionarme mis ecuaciones del tercer caso. Para supermalla, yo supongo que se sumarían las dos corrientes, ¿no? Se sumarían las dos corrientes. Ok. Recuerda que al menos van a salir dos ecuaciones, ¿sale? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo, el que para que ustedes comprendan y por qué está diciendo que al menos dos ecuaciones. Ahorita vamos a dejar nada más con dos ecuaciones de una supermalla. La primera ecuación, que como tú lo refieres, Ezequiel, es, ya lo describimos. La fuente de corriente es un elemento que está siendo compartido. Entonces pasa una corriente I1 que va de arriba hacia abajo a lo largo de esta rama. Y la corriente I2 va de abajo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo, Ezequiel? Sí, profesor. Ok, entonces, lo que tú tienes aquí a la izquierda es esto que yo te estoy comentando. Ya extraje, ya generé el circuito abierto y aquí tienes la fuente de corriente. Ahora, ¿cómo queda la primera ecuación, Ezequiel? La primera ecuación sería I2
menos I1 sería igual a 14 amperes. Estás en lo correcto. ¿Por qué la I2 es la positiva? Porque va en la misma dirección que la corriente que nos proporciona. Perfecto. Entonces, por eso la diferencia sería I2 menos I1. ¿Ok? Y eso lo igualamos directamente a la cantidad de corriente que está proporcionando la fuente. Perfecto. Esa es la primera ecuación. Ahora, ¿podrías proporcionarme la segunda ecuación de la supermalla, Ezequiel? La ecuación sería... Lo que quedamos era, ibas a aplicar el primer caso. ¿Qué es lo que hacías en el primer caso, Ezequiel? ¿Cómo obtenías? Para el primer caso... Sumabas los elementos propios y las multiplicabas por la corriente y luego restabas los elementos compartidos y la multiplicabas por la corriente de la malla con quien estaba siendo compartido ese elemento y lo igualabas a las fuentes de voltaje. ¿Ya te acordaste? Sí, profesor. Va. Proponme la ecuación, Ezequiel. Tenía una pregunta. ¿Es tomando todavía en cuenta la fuente de corriente o ya es sin tomarla? Sin tomarla, porque lo que ya se hizo fue extraer la fuente de corriente del circuito para generar el circuito abierto. Entonces, este circuito en el cual tengo el puntero es el que tú tienes que tomar en cuenta. Sería 6 ohms por corriente 1. Perfecto. Más 12 ohms por corriente 2. Más 3 ohms por corriente 2. Menos 3 ohms por corriente 3 es igual a 6 volts. ¿Es igual a qué? A 6 volts. ¿Igual a qué? Ya, entonces, a menos 6 volts. A menos 6 volts. Perfecto. La ecuación me la proporcionaste de manera adecuada. ¿Qué es lo que hiciste? Pues ahora tomaste como referencia toda esta supermalla. Y lo que tú me estás comentando es entonces finalmente, siguiendo toda esta trayectoria, Ezequiel, entonces la resistencia de 6, la resistencia de 12, la resistencia de 3 son elementos propios de la malla. Solo que hay que tomar en cuenta que a través de la resistencia 6 pasa la corriente I1 y a través de la resistencia 12 y de 3 pasa la corriente I2. ¿Ok? Entonces, estos son elementos propios. Y lo que tú también identificaste de manera adecuada es que el elemento de 3 ohms es un elemento compartido. ¿Con quién? Con la I3. Entonces, la ecuación es 6I1 más 15I2, porque se suman el 12 y el 3. Y a través de estos dos elementos pasa la corriente I2. ¿Okay? Ya terminamos de sumar todos los elementos propios de la supermalla y ahora restamos lo que son los elementos compartidos. En este caso, el elemento de 3 ohms está siendo compartido con la corriente I3, por tanto, entonces es menos 3 y 3, y ya entonces concluimos la suma de los elementos propios menos los elementos compartidos y lo igualamos a las fuentes de voltaje en sentido horario. En sentido horario, entonces lo que podemos ver es que es una caída, Ezequiel. Por eso es menos 6 volts. ¿Estamos de acuerdo, Ezequiel? Sí, sí, profesor. Perfecto. Entonces, esta es la ecuación que tú nos acabas tú de mencionar. Entonces, de una supermalla, al menos 2 ecuaciones. Aquí ya las tienes. Ya acabaste entonces con la supermalla, esas 2 ecuaciones. Como puedes observar, tenemos 3 incógnitas, ¿sale? Pero tenemos 2 ecuaciones. Me falta la tercer malla. ¿Cuál es la ecuación de la tercer malla, Ezequiel? La tercer malla sería 3 y 3 menos 3 y 3 menos 3 y 2 sería igual a 0. Igual a 0. ¿Ok? ¿Estás seguro, Ezequiel? No, porque la fuente de corriente tiene un voltaje aún así. Bueno, es una fuente de corriente. Entonces, vamos a hablar ahorita de que es una fuente de corriente, no de voltaje. ¿Dónde está la fuente de corriente, Ezequiel?
no está en el extremo del circuito. Ok. ¿Eso qué define? Esto define que... ¿Qué caso? ¿Caso 2? Caso 2. El caso 2, por supuesto. Ya te dijeron, Ezequiel, el caso 2. Entonces, Ese es el caso 2. ya lo comenté, no hay necesidad de establecer la suma y la resta de los elementos propios y compartidos. La corriente I3 es directamente ¿quién? 2. 2 amperes. 2. Sale y vale. Perfecto. Ahí tienen entonces las 3 ecuaciones que ustedes deberían de estar utilizando entonces para obtener el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Ezequiel, te pido de favor, aquí ya tienes el sistema de ecuaciones en lo que tú lo vas resolviendo. Simplemente voy a hacer referencia a cómo obtuvimos la ecuación de la supermalla, que ustedes pueden observar aquí que estos dos primeros términos son los elementos propios de la supermalla y luego restamos los elementos compartidos, ¿sale? Estos 3 términos que están del lado izquierdo de la ecuación básicamente son los voltajes de los elementos pasivos y lo vamos a igualar a las fuentes de voltaje. ¿Okay? Recuerden que las fuentes de voltaje pueden ser subidas o bajadas dependiendo del sentido que nosotros estamos manejando en las corrientes. En este caso es una bajada de voltaje. ¿Okay? Entonces ya con estas 3 ecuaciones simplemente definen el sistema de ecuaciones y Ezequiel, ¿ya lo resolviste? Sí, profesor. ¿Cuánto te da? I1, ¿cuánto da I2? I2 me está dando menos 10. I1 menos 10. I2 es igual a 4 amperes. Sale, vale. Ahí tienes entonces ya tus resultados. ¿Ok? Lo que nos estaban solicitando, Ezequiel, es el voltaje en el resistor de 12 volts. ¿Cómo lo obtienes? Se puede usar despejando de la primera ecuación de I1 menos I2 es igual a 14. Lo conocemos. ¿Cómo obtienes el voltaje aquí, Ezequiel? Ya, el voltaje es multiplicando los 12 ohms por 4 amperes. Por 4 amperes, que es la corriente I2. Y directamente entonces obtienes lo que es el voltaje aquí. Perfecto. Ahora, ¿cómo obtienes el voltaje en la resistencia de 6 ohms? Se multiplica los 6 ohms por la corriente 1, que son menos 10 amperes. Perfecto. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo está la configuración de estos dos elementos, Ezequiel? El de la resistencia y el de la fuente. En paralelo. Por tanto, pues ya tienen el mismo voltaje. Tienen el mismo voltaje. Entonces, ¿cuál es el voltaje en esta resistencia?